estamos grabando acá, todo se escucha bien. Sí, sí. Y acá o allá arriba. Claro, no por hay eso, pongo acá esto, así me puedo ir adelante a sacar fotos. Gracias, Ana, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a la segunda jornada de literatura para las infancias y adolescencias de Las Varillas 2025. A lo largo de sus 4 décadas de trabajo, CEDILIG desarrolla proyectos y programas en función de una atenta lectura del contexto. Ha consolidado un reconocimiento tanto por el perfil innovador de sus intervenciones sociocomunitarias como por la capacidad de sostenerlos en el tiempo y adecuarlos a las necesidades de sus destinatarios. Convocamos al escenario a la escritora María Teresa Andrueto, a todas y todos los miembros del CEDILIG presentes, al escritor e ilustrador Istvan, a la presidenta de la Comisión Directiva Biblioteca Popular Sarmiento, a la directora del nivel superior del Colegio Subiría, licenciada Silvana San Martino, y a integrantes del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Las Varillas para que se entregue la ordenanza con la declaración de interés municipal de las jornadas de literatura para las infancias y adolescencias Las Varillas 2025. Bueno, mientras suben al escenario para hacer entrega, yo voy a leer partes de la declaración. Visto que durante los días 16 y 17 de mayo de 2025 se realizarán las jornadas de literatura para las infancias y adolescencias denominadas La Gran Ocasión, y considerando que la Biblioteca Popular Sarmiento y el Instituto Gustavo Martínez Zuviría, conjuntamente con CEDILIG, llevan adelante la propuesta que está fundamentada en alguno de los siguientes puntos. Que las primeras jornadas de literatura para las infancias y adolescencias promoverá la construcción de posibles articulaciones que repercutan en la praxis educativa y social, la posibilidad de congregar a especialistas en promoción y mediación de la lectura y escritores reconocidos de la LIC nacional en interacción dialógica con el público, que permitan pensar el lugar que ocupa la LIC hoy, en el siglo XXI, dentro del circuito académico, en cada una de las instituciones educativas y en la comunidad en general, para que de esta manera se construya la perspectiva para el análisis y el estudio dentro del campo. La idea de centrar a la literatura como una herramienta poderosa que establece un espacio dialógico entre el lector y la diversidad cultural, y preparándonos para la inclusión en sociedades emergentes y complejas, y el rol transformador de las nuevas tecnologías en la construcción del conocimiento, desempeñando una función axiológica que permita cuestionar las sociedades actuales desde la perspectiva crítica, flexible y autónoma. Bueno, voy a leer a continuación quiénes son los integrantes, los escritores que se han convocado hoy. Algunas de estas personas están preparando los talleres en el Gustavo Martínez Zuviría. Las personas que nos han realmente engalanado estos días son Florencia Ortiz, Marcela Carranza, Laura Escudero Tobler, Inés Gerasi, Susana Alori, María Teresa Andrueto, Carolina Rossi, Lorena Borredá, Ignacio Servo, Melissa Massina, Cecilia Betoli,
Malaika Burnichón, Istvan Schritter, Magdalena Rodríguez, con la organización y coordinación de los integrantes de la biblioteca y de Gustavo Martínez Zubiría. Artículo 1. Declárese de interés municipal a la jornada de literatura. Artículo 2. Entréguese copia de la presente. Artículo 3. De forma. Bueno, las invitamos a las chicas que están llegando, que suban al escenario, se va a hacer entrega de la ordenanza. Se pasaron de largo. Es que las varillas, ¿viste? Tienen tantas calles. Bueno, ahí entrega de la ordenanza. Para nosotros es una satisfacción, un honor, una alegría, una fiesta. Una hermosa foto. Bueno, muchas gracias, un aplauso fuerte, muchas gracias a los representantes de la municipalidad. En la mesa hay un micrófono. Hola. Bueno, en nombre de CEDILIC quiero agradecer, por supuesto, al Consejo Deliberante y al maravilloso núcleo de mujeres que pensaron esta actividad para enriquecer el trabajo que ya vienen haciendo, que históricamente viene haciendo las varillas desde la Biblioteca Popular Sarmiento, convocándonos a CEDILIC. Por eso hemos venido un montón, con mucho deseo de compartir una experiencia de trabajo, pero a su vez de recibir todo lo que en esta localidad se hace, que es tan valioso. Muchas gracias. Muchos compañeros no están porque están preparando las actividades, organizando los espacios donde van a suceder las actividades siguientes, pero toda esa lista de personas que nombraron están por acá. Muchas gracias. Gracias Susana. ¿Quieren sentarse por ahí? Así no suben, bajan. Graciela Montes expresó: la literatura para pequeños no es en lo absoluto pequeña, porque es el campo donde se libran las más grandes batallas de la cultura y del arte. Los invitamos a disfrutar de una obra literaria extraordinaria, cuya autoría comparten dos de nuestros invitados, María Teresa Andrueto e Istvan. Una princesa a quien despertó no el beso de un príncipe, sino una revolución. José Antonio Martín. Ella tenía por padres a un rey y a una reina. Nació y sonaron en el mundo trompetas y tambores, y hubo tiros de arcabuces y cañones.
Ella dormía en una cuna de oro con ribetes de plata. Dormía y se inclinaban sobre la cuna las hadas. Eran 3 hadas las hadas. 3 gracias portadoras de dicha. Se inclinaban para ofrecerle bondad, para ofrecerle belleza y amor. Érase entonces que era una princesa, la más buena, la más hermosa, la más amada. La amaban sus padres, la amaban los pajes, las amas de leche y las siervas de su madre. La amaban también los campesinos y los artesanos y los mendigos y los hambreados y la pura gente del pueblo. La princesa era feliz, como digo, completamente feliz, como suele suceder en los cuentos. Pero ya lo decían los hombres en el comienzo de los tiempos: basta que en un cuento alguien sea feliz para que empiece a asomar la desdicha. Y eso es lo que pasó. No fue, como dicen, culpa de una hada maldita que echó dolor sobre ella, una hada que hablaba de un uso y de tener 15 años y herirse la mano y quedar hechizada. No fue como dicen los cuentos. Lo que hubo en verdad es que la princesa no solo era hermosa, sino que también era buena y amaba. Te amo, papá, te amo, mamá. Es lindo amar y ser amada. Amaba a sus padres, los reyes, amaba a los pajes, a las amas de leche y a las siervas de su madre. Amaba también a los campesinos, a los artesanos, a los mendigos y a los hambreados. Es que creció escuchando a las siervas contar sus penas en la cocina del palacio y viendo a los hambrientos de comida por la ventana de una torre y a los hambreados de amor por todas partes. Creció y un día salió del palacio. Eso sí, es como lo dicen los cuentos. Salió y se internó por las calles del reino y vio que la vida era eso: una vieja, muy vieja, hurgando unos restos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudar a esta viejita? Una monedita, un poquito de comida. Un niño perdido. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Una casa con hambre, por almuerzo unas papas. Y entonces supo, esto es algo que no dicen los cuentos, que había 2 caminos para ella: mirar lo que pasaba en el reino o cerrar los ojos. Y eso hizo, esto último, como dicen los cuentos. Cerró los ojos y durmió. Durmió por días, durmió por años. Déjenla que duerma, Dijo el rey. Déjala, dijo la reina. Ya llegará el príncipe que la despierte. Ya llegará, dijeron. Por lo menos, eso es lo que dicen los cuentos. Pero
porque el príncipe no llegaba o por no ver lo que sucedía en el reino, la princesa siguió durmiendo. Mientras dormía, los reyes envejecieron y terminó de corromperse el reino. Hasta que el pueblo hizo sonar trompetas y tambores y arcabuces y cañones. Entonces la princesa despertó, pero no ya por el beso de un príncipe, sino por una revolución. Un especial agradecimiento a la licenciada Micaela Maritano, que nos permitió compartir con ustedes parte del producto de su tesis, y a Adri Raspo, que le puso esa maravillosa voz contando la historia. Bueno, y ahora continuamos con una charla conversatorio. Vamos a hablar de María Teresa Andrueto. Nació en Arroyo Cabral y se crió en Oliva, Córdoba. O sea, no es una escritora ajena a nuestra realidad. Es narradora, poeta, ensayista y promotora de lectura. Y para explicar por qué María Teresa Andrueto es una personalidad tan valiosa, les contamos que la Universidad Nacional de La Plata la distinguió con el título de doctora honoris causa en reconocimiento a su vasta trayectoria literaria y su profundo compromiso con la educación y la formación de lectores. María Teresa Andrueto, una de las voces más destacadas de la literatura argentina contemporánea, ha desarrollado una obra sólida que abarca desde la narrativa y la poesía hasta la literatura para las infancias y las adolescencias. Su escritura, marcada por una mirada crítica sobre la identidad, la memoria y la desigualdad, ha sido reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Hans Christian Andersen en 2012, o sea, la leen en muchas partes del mundo. El doctorado honoris causa que otorgará la Universidad Nacional de La Plata no solo celebra su producción literaria, sino también su trabajo incansable en la formación de docentes, mediadores de lecturas y lectores en todo el país. Su presencia en las aulas, en talleres y en políticas públicas de lectura ha sido clave para tender puentes entre la literatura y el ámbito educativo. Y hoy tenemos el lujo de contar con ella entre nosotros, con nosotros. Felicitaciones, querida María Teresa, y muchas gracias. Bueno. Ahora compartirá con nosotros un encuentro titulado Una lectura de provincia, conversación coordinada por la profesora Susana Lori en torno a la formación lectora. Las invitamos al escenario, esperemos que funcionen bien esos micrófonos. Los que estamos aquí estamos expectantes, muchas ganas de escucharlas.
Bueno, buen día. Qué cúmulo de circunstancias. Bueno, pero vos te querías agradecer. Sí, yo quiero agradecer. Primero, sí, en esa presentación de verdad, esta zona es un territorio común, familiar para mí, se puede ver en una lectura de provincia, porque bueno, nací en Arroyo Cabral, ahí cerca de Villa María, me crié en Oliva. Las Varillas se parecen mucho al lugar donde yo he vivido por tantos años, donde están todos mis afectos primeros. También mi memoria amorosa recorre la actividad de la Biblioteca Popular Sarmiento. He venido en algunas oportunidades y después a este teatro maravilloso. El trabajo de la biblioteca ha sido central en la formación de lectores desde creo que el primer plan de lectura posterior a la recuperación democrática. Entonces, bueno, a todo el equipo que ha trabajado en este encuentro le quiero agradecer especialmente. Bueno, a Juan Carlos Melano también lo dije ayer, como esa chispa, ese fuego que encendió, que ya ven que no se apaga. Al Cedilis, que lo he dicho muchas veces, formó en mí una matriz de trabajo colectivo. Ahora que se habla tanto de la importancia del trabajo colectivo, el Cedilis tomó esa forma a comienzos de en los primeros años 80, ni bien recuperada la democracia. Y a mí, en lo personal, aunque ya no esté en la institución, pero ya ven que siempre tengo mi relación afectiva muy fuerte, en mí formó una matriz de un modo de trabajar que no se ha ido. Uno de los lugares de mayor aprendizaje. Hace 2 o 3 días me hicieron una entrevista y me preguntaban quiénes habían sido mis maestros. Y entre 3 o 4 nombres aparecía el Cedilis como institución. Y bueno, y finalmente a Susana, con la que estamos aquí, las dos codo con codo, que nos conocemos de hace cuánto, 30 años más, no sé, 35. En esa misma pasión. Gracias. Y un poco el nombre de esta charla es el motivo por el cual nosotras dos estemos acá, porque somos de provincia. Así es. Pero bueno, como yo quería hacer una brevísima presentación de la Tere, porque es cierto que hemos compartido desde hace muchos años distintas circunstancias y momentos de trabajo, de crecimiento, de aprendizaje. Por supuesto, ella significó un montón para mi camino. Pero quiero decir, nos une un lazo afectivo, porque uno cuando trabaja, del modo por lo menos que trabajamos en Cedilis, siempre hay algo que es muy de cuerpo a cuerpo, de afecto, muy de afecto. Y para presentarla, yo quiero decir que la Tere es una abeja. La Tere, nosotros estamos en un contexto literario, yo puedo usar esta metáfora, la Tere es una abeja en movimiento, laburadora, trabajadora, va, vuela, liba en una flor, mira, huele, vuelve al panal y con eso hace algo productivo. Disfrutamos todos de sus libros, de su pensamiento, de su trabajo. Y tiene eso otro que tiene las abejas. No solo produce miel, cumple una función en el colectivo de la ecología. Lleva y trae polen productivo. Para mí eso la define. Atenti, que también como las abejas, la Tere sabe picar. Y cuando pica, Me lo tomo lo de las abejas. Sí, siempre digo que la Tere es una persona
muy generosa. Y yo creo que eso es el trabajo de la oveja. Bueno, entonces resulta que estamos acá porque somos de provincia, parte por supuesto del título de su libro, que seguramente conocen y si no está buenísimo que allí vayan. Pero lo que es interesante pensar que nosotros vamos, que hay que nos une, no estoy hablando ya de nosotros dos, sino lo que nos une detrás de ese lenguaje que dice provincia, porque las personas que están acá, que decidieron que yo tenía que conversar con vos porque somos de provincia, también son de provincias. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, pero hay algo que también es interesante, digo nuestro tema que es el lenguaje, porque provincia como sustantivo es una cosa, pero provincia como adjetivo es otra. Entonces, provincianas tiene otro. Y como en un degradé de valoración o de desvalorización está pueblo, o sea, de pueblo, porque yo creo que está eso ahí. Y qué mejor para conversar sobre cómo es que la mirada y el lugar de transcurrir la vida en esos espacios hace algo con uno. Entonces, eso quería hablar por cómo fue el proceso de este libro, que vos elegiste poner como un gesto así autobiográfico, una lectora de provincia. Que es, por cierto, un posicionamiento, ¿no? Porque cuando el libro salió, una amiga me dice, ¿por qué te achicás? No, no es eso, no es achicarme, es tomar una posición que en realidad siempre tuve y que se corresponde con mi propia vida, digamos, con mi propio recorrido, porque bueno, yo todo lo que hice, lo hice desde Córdoba, es más, a veces desde algún pueblo de Córdoba, ¿no? Y también está la marca muy fuerte del interior de la provincia, desde el lugar donde me crié, las cosas que leí, el modo en que accedía a las lecturas, bueno, la ida a Córdoba, bueno, todo eso. Hoy hay Córdoba es un polo editorial muy importante y hay grandes escritores que viven, o que son, y muchos que viven también, en distintos lugares del país, porque la virtualidad ha cambiado mucho eso. Antes, en el momento en que yo empecé a publicar, y cuando quería publicar, y cuando empecé a publicar, bueno, había que ir a Buenos Aires a ofrecer el material, con lo cual, bueno, muchas veces me preguntan qué me condicionó más, si me condicionó mucho la condición de mujer. No, lo que más me condicionó eran cuestiones de mi propia vida que no me permitían estar 2 semanas en Buenos Aires recorriendo las editoriales por ofrecer un original que no sabía si iban a leer. Entonces, los condicionamientos siempre son múltiples, pero también, como dice Susana, determinan un modo de ser y de hacer. Entonces yo, cuando empecé a tener más reconocimiento, más amplio, digamos, por fuera de la provincia, me venían frases muy curiosas. Gente que me decía, qué bien que te va ahora que viví en Buenos Aires, por ejemplo. Yo nunca viví en Buenos Aires, incluso tampoco iba tanto, ahora un poco más, tampoco tanto. Y entonces el ser de provincia se empezó a asentar como que eso quería decir algo en la propia obra. Y cuando se dio la posibilidad de que se diera este libro, de que se publicara este libro, cuya es una colección que invita, en general es por invitación, invita a lectores que no siempre son escritores, pueden ser hay bibliotecarios, escritores, filósofos, digamos, distintas personas que tienen una relación muy fuerte, han tenido una relación muy fuerte con el libro. Y yo, claro, pensando en mi condición de lectora, empezó a aparecer, bueno, la madre, las abuelas, digamos, ese mundo de la infancia, que leíamos, que aquí quiero decir
que es a la vez singular y colectivo, porque lo que yo pongo y que yo leía ahí, un poco más en cantidad o un poco menos, es la lectura de la época, ¿no es cierto? Entonces, la lectura de la época de una chica de pueblo, eso sería, ¿no? Que no llegaba a los pueblos. Entonces, bueno, es una autobiografía lectora, pero también es como un modo de ver cómo era la sociedad lectora en nuestros pueblos, donde, bueno, en el mío no había librería, cómo llegaba uno a esos libros, si estaba la biblioteca, si no estaba la biblioteca, si uno leía de revistas, si le prestaba, si estaba la colección Robin Hood o lo que fuere. Entonces, es lo singular y otra vez es lo colectivo, porque siempre estamos en una red y lo que hacemos, nosotros creemos que elegimos cómo leer, pero eso también en parte elegimos, pero en parte está determinado por qué se edita en la época, qué llega a cada uno, dónde vive uno, en qué época tuvo su infancia. Bueno, eso, ¿no? Entonces, el libro, yo tenía 2 títulos posibles y me alegro mucho de haber elegido haberme decidido por este. Había anotado lecturas estrábicas, nada que ver el título con ¿no es cierto? Y iba y venía por uno y por otro y finalmente me decidí por y yo le pasé al editorial Lectora de Provincia y el editor me dijo, ¿y si le ponemos una? Y me parece que estuvo bien, porque cada lectora de provincia es distinta. Qué bueno, claro, cómo funciona el lenguaje, por lo mismo que decimos una, le da otro sentido. Ni es esta, ni es la. Sí. Bueno, y eso pensaba que también tiene relación con lo que sucede en los pueblos. Cómo hay algo que teje historias. Hace poquito Leila Guerrero le entregaba un premio, hablaba con Sacomano, el escritor, y le decía Leila que se notaba que era de pueblo, que ella que era de pueblo, que es de un pueblo grande, no sé si creo que en el marco de la Feria del Libro, le decía, se nota que sos de pueblo, o algo. Y él decía, sí, dice, porque nosotros nos entendemos que somos del pueblo. ¿Viste cómo funcionan las historias? Sale un tipo de su casa en un pueblo, en la cuadra siguiente se cae, en la cuadra siguiente se dice que tuvo un accidente, en la cuadra siguiente se dice que la mujer no lo fue a ayudar, en la cuadra siguiente que la mujer lo engaña con otro. Más o menos así era el relato, ¿no? Claro, sí. Entonces, esa niña que mira y escucha, porque eso nos pasa en la infancia, mira los personajes de las historias que se tejen. Y también sabemos las historias, más ficcionadas o menos, y está viva la memoria, porque este es el hijo de, allá en la casa de, y eso para mí teje algo. Entonces, bueno, pienso, hay en la Tere un vínculo con las historias y la memoria. Sí, absolutamente. A mí me interesan, digamos, mi interés primero ha sido la historia, escucharlas, contarlas, darles un sentido para hacerme amiga, como he contado muchas veces. Pero, por ejemplo, muchas cosas que aparecen, que seguramente tal vez algunas personas que tienen mi edad o algo así, si están en la sala, pueden también asociar con sus propias vidas. Por ejemplo, había un señor, claro, había un cine en el pueblo, y ese cine solo daba películas los domingos, pero las películas llegaban las cintas, entonces a veces no llegaban
llegaban tarde, entonces uno estaba en el cine y en lugar de pasar una película para chicos, por ejemplo hay un poema que hice que se llama Películas, y bueno, yo había ido al cine con mi hermana y unas vecinitas, era para ver una película de Marisol, digamos que era en esa época Marisol y Joselito. Bueno, las películas no llegaron y bueno, y pasaron algo que tenían, y era La Heredera con Olivia de Havilland, y eso fue, claro, era un drama en blanco y negro, era ese paso a otra cosa por el azar de un pueblo, porque en el pueblo, al pueblo no llegó lo que tenía que llegar. Entonces, había un hombre, por ejemplo, en la cuadra donde yo vivía, un hombre grande, que me contaba películas. Y yo iba a sentarme con él en la vereda a que me contara, me contaba películas de Gregory Peck, bueno, películas, claro, que yo no había visto. Entonces, ¿qué eran? Eran las historias. Y también en mi casa hubo muchos relatos, muchos relatos. Había libros, pero yo creo que más ha sido la influencia de los relatos. Y no era que mi mamá sabía poemas de memoria, mi papá algunos también, o algunas historias, pero eran los relatos familiares también. Yo me sé la vida, qué sé yo, de las amigas de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y tengo hasta mi tatarabuela, tengo registro de sus vidas. Y a mi casa llegaban, esto sí lo quiero contar, porque no sé si acá a alguien le habrá pasado eso. Mi papá era italiano y había venido de grande y es el único de su familia que vino. Entonces llegaba el diario de la región de donde él era, llegaba como si llegara el diario de Villa María a, qué sé yo, a Nueva York, a Oliva, a Oliva, no era Nueva York, pero bueno, quiero decir, al otro lado del mundo, y mi papá veía quién nació, quién murió, a quién le dieron no sé qué cosa, qué fiesta hicieron, bueno. Y llegaban los ricordinos, que es una cosa de la cultura italiana que tal vez ya se ha perdido, no del todo, pero sí bastante, que es que al mes de muerta una persona hacen como un corte de duelo y la familia hace un almuerzo de muy buena calidad de comida, pequeño para los familiares y los más íntimos, y les da el recordino que también llegaba a mi casa, porque le mandaban a mi papá también un recordino, que es como una libretita, sería como de 2 hojas o a veces de 3, un plegado. Tiene la foto del muerto, un poquito de su historia y alguna frase por ahí bíblica o alguna frase que de algún modo tenía que ver con su vida, ¿no? con su lugar en el mundo. Preciosos, muy delicados, una cosa muy, desde el punto de vista del relato, muy fino. Y yo sobre esa base me imaginaba las vidas de esta gente, y de hecho algunos han ido a parar a mis novelas, digamos, como estos personajes que yo imaginé a partir de los ricordinos. Sí, también es típico del uso del tiempo en los pueblos, que da lugar a la conversación, y la cercanía, uno no pasa indiferente por alguien, al lado de alguien. Buen día, ¿cómo le va a tu hijo? Así, entonces, digo, para pensar el lugar de la conversación y la relación que la conversación tiene hacia afuera y hacia adentro. En muchos de los libros de La Durmiente, por ejemplo, que pasaron, este libro parte de un diálogo que vos estableces con otro texto. Muchos de esos, como de estas historias, como los libros. Entonces me parece que la conversación, que ya ayer hemos conversado un poco sobre la conversación, tiene un lugar central porque hay algo de lo humano que necesita del otro, que es natural intercambiar con otro. Y entonces es, en términos interpersonales, en términos internos, cómo dialogan
esos retacitos de, bueno, y eso se encuentra. Por eso, sí, puede llegar a ser mucho más rica la vida en ese intercambio en los lugares más pequeños. Yo vivo en un lugar muy pequeño, no sé, debe tener 2.000 habitantes, supongo. Yo cuando era chica y después joven, yo no conocía ningún escritor, digamos, los escritores, no sé, eran de Buenos Aires o de otro lugar, no sé, estaban lejos o habían muerto o todo eso. Claro, sí. Y entonces yo pensaba, lo pensé mucho tiempo, ¿no? De que para escribir uno tenía que tener una vida, digamos, otra vida distinta de la que... Claro, una vida más... bueno, vivir en lugares más atractivos, más exóticos o una vida más llena de aventura. No hay nada menos aventurero que la vida de un escritor sentado en una computadora. Imagínense, en todo caso la aventura es interna, ¿no? Pero bueno, la vida puede ser una vida, y quizá ayude, tener una vida bastante rutinaria, ¿no? Pero yo me imaginaba eso, ¿no? Yo no tengo una vida digna de ser contada y tampoco conozco a personas que tengan una vida digna de ser contada. ¿Y qué es una vida digna de ser contada, no? Y entonces hay una frase de Rilke, de las cartas a un joven poeta, donde Rilke le dice al joven poeta de la carta, destinatario de la carta, si su vida no le parece rica, no sé cuál es la palabra que usa, no la culpe, cúlpese usted de no ser capaz de suscitar sus riquezas, porque en cada cosa que nosotros vemos está todo, en cada pequeño lugar están los dramas, la alegría, la tragedia, la traición, el rumor, la solidaridad, el amor. Todo se puede ver en un lugar pequeño y en uno más grande. Y la escritura funciona mejor cuanto más uno puede enfocar en lo pequeño. En ese sentido es una ventaja lo pueblerino. Uno conoce más historias. Claro, uno conoce más historias. Y esas historias tienen cuerpo. Cuerpo no quiero decir en términos físicos, sino que tienen emoción, un carácter, una personalidad. No es alguien que pasó rutilante, pero dejó solo una foto, ¿sí? Sí, y los tipos humanos de los pueblos, ¿no? Yo, por ejemplo, por decir, no me olvido un personaje, bueno, mi pueblo tenía muchos riquísimos personajes, porque en Oliva funcionó el asilo, la colonia Dr. Emilio Vidal Aval, entonces había algunos pabellones, digamos, que eran puertas abiertas, entonces había personas circulando por el pueblo y bueno, se vuelven personajes curiosos, digamos, ¿no? Y otros que no estaban en el asilo, pero que, por ejemplo, yo recuerdo el caminante, que, bueno, un señor que hacía el camino desde cerca de casa, le llevaba la comida a su hermano que estaba en el campo, trabajando en el campo en las afueras. Pero ese caminar, no sé, él se ocupaba de contar los pasos, la gente acomodaba el reloj con el paso de él. Claro, porque si pasaba Martinato a las 12, pasaba a las 12:05. Eran las 12:05 porque pasaba Martinato por la puerta de la casa de uno, ¿no? O sea, digamos, había como esa cosa, esa, no sé, obsesividad, no sé cómo se llamaría eso. Pero bueno, era un hombre, era uno de los personajes del pueblo y puedo contar montones. En ese sentido, otro de los temas que me parece que está bueno que conversemos con la Tere tiene que ver con las infancias. Y a mí en un punto me parece que los niños son unos antropólogos, pequeños antropólogos silvestres. Y eso que vos estás contando, tiene ahí el vecino que uno mira y sabe, entonces este personaje que pasa caminando, ni hablar. Entonces a mí me parece que está bueno pensar cómo esa infancia, con esa riqueza, y también una libertad de andar, hace que haya una riqueza. Esto no quiero decir
que todo pueblerino, habitante del pueblo, va a ser escritor, pero que haya y que no todas las historias se convierten en algo a ofrecer y publicar, pero sí que hay una riqueza en eso, porque además tampoco vamos a decir qué hermoso el chismerío, porque también tiene una parte, como todo asunto humano, una parte oscura. Bueno, entonces pensaba eso, cómo ese deambular, esos posibles recorridos que tienen los chicos más libres, que todavía siguen teniendo, que cada vez se va perdiendo más, en las ciudades incluso no tan grandes o en los barrios, cómo es esa relación, esa mirada de niño y cómo es ese vínculo que vos construiste con la infancia, que trabajaste en ese ámbito. Claro. Primero voy a ir a dos cosas con el tema que vos dijiste acerca de las ventajas de un pueblo. Yo creo que el tema de la escritura es poder mirar una zona donde uno conozca mucho, porque, por ejemplo, yo la leo a la Silvina Ocampo y ella cuenta la vida de las niñas ricas. Claro, es un mundo que yo no conozco, o sea, no es cuestión de un saber. Hay un saber que va al cuerpo y digamos, en la escritura eso es muy importante, ¿no? Yo podría leer sobre las niñas aristocráticas y a ver si... Pero seguramente que por algún lado algo se zafaría, porque está la diferencia de clase, de procedencia y demás. Esa era una. Y la otra ya no me acuerdo qué otra cosa te quería... Entonces, claro, del rumor. El rumor, que es una cosa que aparece muy en los pueblos, pero también es de la condición humana, ha terminado siendo bastante estructurante en mi escritura. Particularmente en La mujer en cuestión, está construida sobre el rumor. Y yo me marca mucho eso. Este dijo esto, pero el otro dice otra cosa, pero el otro dice otra, y entonces el lector arma su historia con lo que han dicho varios, que es como uno hace cuando escucha, bueno, fulano dice esto, el otro dice lo otro. O sea, yo he puesto en actividad el rumor como estrategia de escritura varias veces en varios textos, pero particularmente La mujer en cuestión es la estructura del rumor. O sea, esta persona que toma nota, bueno, recibe informaciones tan diversas sobre una misma persona. Y era lo de la infancia. Sí, no, lo de la infancia, claro, yo veo que ahora las infancias son distintas, sobre todo en los lugares, bueno, en los lugares más urbanos. Claro, yo vivo en un lugar donde las infancias que me rodean, que son hijos de los vecinos, son todavía parecidas a las de mis hijas y un poco a las mías. Mi infancia fue una infancia que yo ahora la veo de una... ¿Cómo diría? Nosotros vivíamos en las afueras de un pueblo, en el borde con el campo, en lo que se llamaba el otro lado. Se llama el otro lado. ¿Acá hay también otro lado? Bueno, yo vivo... Claro, la zona más modesta, más pobre. Y algunos decían detrás de la villa, nosotros decíamos yo vivo del otro lado. Sí, quiere decir que había un lado principal y un otro lado que era como secundario. Nosotros éramos tan pobres como los otros. Yo vivía los primeros años de mi vida vivíamos en un inquilinato, una vivienda dentro de un inquilinato que tenía una letrina compartida con otra casa, y voy a decirlo para que ustedes se rían, y con el sindicato de empleados rurales. O sea que había una letrina para dos casas y el sindicato. Bueno, por supuesto, sí, claro, los trabajadores estaban esperando que te saliera la chamba. Lo que, por supuesto que mi madre nos cuidaba mucho y entonces, bueno, nosotros no íbamos a la letrina, bueno, las mujeres, mi madre y una vecina tiraban creolina, el olor a creolina, me acuerdo, lo tengo muy... Bueno, todo eso sucede.
para decirles un poco el contexto. Después vivimos de otra manera, y bueno, mi papá consiguió un buen trabajo, mi papá era inmigrante, no había casas donde alquilar, tenía muy precario su trabajo hasta que logró ubicarse. Digo, éramos tan pobres como los otros, pero en mi casa había libros y eso hacía como una diferencia. Pero la infancia, salíamos, y bueno, y digamos, nunca tuve alguna restricción con ninguna persona del barrio, con ninguna niño ni niña del barrio, sí en un par de casas donde sucedían cosas, no las voy a... cosas muy feas desde el punto de vista bueno, social, sexual y demás, insectos diría. Con esas chicas, sí, era en mi casa, nunca, digamos, no era en la casa de los, era en la calle, en la vereda o en mi casa, ese era el cuidado, pero nunca me dijeron con fulana no, y eso, de un modo que yo he cuidado un poco, no tanto, pero un poco más con mis hijas. Y eso que mis padres eran tan desaprensivos en eso, no sé, de esa manera, sí que también produjo una marca de una empatía con todos los bordes sociales. Yo creía, primero, que, bueno, que como en mi casa había libros, en otra casa podía haber. Cuando descubrí eso, me pareció que a la gente le faltaba algo. Y bueno, el resultado de todo esto que me ha pasado en la vida tiene que ver con eso. Sí, con eso, que los chicos iban a casa a buscar el diccionario o el atlas, había varios atlas en casa, porque a mi papá le gustaba el atlas, que es un género desaparecido, porque como cambia todo el tiempo hoy la geografía, para ver dónde, bueno, para hacer los trabajos de colegio, y eso yo sentía que era algo importante que yo tenía, ¿no? Yo te planteaba el tema de la infancia en relación a cómo esa infancia que tenés hoy tan presente, que entiendo es la pupa de la mamushka, cómo es que eso dio como resultado este vínculo de trabajo para las infancias y ese compromiso con la infancia. Bueno, Demócrito de Abdera dice, no sé cuántos siglos antes de Cristo, que todo está hecho de azar y necesidad. Y yo, digamos, yo leí de chica, tampoco era tanto literatura, sí, algunas cosas que eran como literatura infantil o juvenil, como La búsqueda del tesoro, Twain, Corazón, digamos, pero no es que había vidas de santos, qué sé yo, pero no es que había como tantos libros de infancia, para la infancia en mi casa, tampoco había tantos en esa época y probablemente no llegaban al pueblo y demás. Entonces yo me hice lectora, pero no tenía un conocimiento de lo que había de literaturas de infancia. Y eso sucedió en mi relación con el Cedilí, que fue muy azarosa y que, bueno, la he contado en privado, pero podemos decir acá. Fue terminada la dictadura, yo me encontré con Maricha Leguizamón, María Luisa Cresta de Leguizamón, que había sido profesora mía de literatura hispanoamericana en la facultad, en la universidad, y que era, bueno, fue así una gran, no sé, un pilar impresionante en Córdoba en relación al campo de la literatura infantil y juvenil. Y me acuerdo, yo vivía en las condiciones más duras, y ella, me la encontré en la calle y ella me dijo, ¿y qué está haciendo María Teresa? Y yo, no sé, me habré largado a llorar porque no estaba haciendo nada. Y ella me dijo que fuera a la casa, y en la casa había un trabajo, ahí está la Ceci, había una ponencia, digamos, que habían hecho sobre Moby Dick, ¿no? Cecilia Betoli y Perla Suez. Y me dice, mire, estas chicas están armando, o han armado, no sé, un centro de literatura infantil, véalas, son serias, me dice. Y entonces yo llamé por teléfono
y me dijeron que había una reunión en Rayuela, en la librería Rayuela, que era la sede del CEDIVI, y fui y me quedé, no sé, y de acá estoy. Porque así también eran esos años, porque otra vez, ¿no? Todo es lo singular y es lo colectivo, porque era un momento de tanta ebullición, queríamos tanto hacer tantas cosas, necesitábamos tanto salir de la oscuridad, que bueno, reventaban, florecían por ahí situaciones, y bueno, oportunidades, grupos, organizaciones, preocupaciones, deseo. A mí me encanta cada vez que vos contás eso, porque yo conocí el CEDILIG, me fui a vivir a Córdoba, y yo estudiaba letras, claro, y me dijeron, no, si un familiar lejano había estado de vacaciones y había conocido a María Teresa, esto o alguien que le hablaba a María Teresa, no sé cómo era el vínculo, pero yo llegué acá y me dijo, una persona que no conocía, me dijo, uy, si vos tenés que conocer a María Teresa Andrueto. Bueno, y entonces... sí, eran 90. Y fui a Rayuela. Yo no había publicado nada. No, pero era el azar de esa persona que se había encontrado en el río. Sí, en el río se había encontrado una persona con la ambulancia me dijo, bueno, entonces llegamos, o sea que la responsabilidad y nuestro trabajo con la infancia está ligada, porque bueno, quería que conversáramos sobre eso, porque este encuentro está vinculado con eso, entonces está bueno, eso te decía. Como esta posición, que sos muy activa en el trabajo, que a partir del trabajo de difundir la lectura, hay un alcance que es de un nivel de profundidad que tiene que ver con mirar la infancia de un modo, con cuidar la infancia y con aportar a construir unos contextos favorables para un desarrollo cultural. Me parece que eso forma parte de ese equilibrio del ecosistema. No sé si dije que además las abejas son femeninas, ¿no? Y que eso también está muy vinculado. Bueno, eso, que comentara un poquito tu mirada respecto de la relación lectura e infancia y ese trabajo que haces. Bueno, eso que les decía que, bueno, como a mí me gustaba, creo que hay dos cosas. La mirada que han estado muy temprano para mí, muy pronto para mí, que es la mirada al otro, la empatía con lo que veía en mi pequeño contexto, ¿no? En el pueblo, que veía, bueno, las vidas de los que nos rodeaban y los libros que había en casa. Entonces es como las dos cosas, ¿no? A mí me gustaba leer, pero me gustaba de una manera, eso también, yo leía sin ninguna categorización, porque no es que en mi casa había como una escuela de cómo leer, ¿no? Sí, a mis padres les gustaba leer y en ese contexto no era muy común, digamos, ¿no? Pero, digamos, yo, así como era con la relación con los otros, tampoco se me dijo a esto no lo tenés que leer, esto es para más grande, esperar, no, yo leía lo que estaba ahí y leía otras cosas de cualquier orden, porque, por ejemplo, era una lectora voraz de la revista Así que tenía El Carnicero, porque con la revista Así, no sé si alguien las recuerda, eran unas revistas de crímenes, pero la verdad, después supe quién los narraba, estaban muy bien narrados los crímenes, digamos. Era una revista que tenía mala prensa porque unas fotos así, claro, total, ¿no? Pero, y entonces, bueno, yo leía, puedo contar la historia de un montón de crímenes que leí en aquella época, las podría contar. Y leía fotonovelas, por ejemplo, que no había en casa, no las valoraban, pero sí la mamá de una amiga, y yo me acuerdo así de sentarme en el patio de mi amiga, que era un patio grande, lleno de frutales, con una pila
pero así, hasta con una mesa de fotonovelas y leer, hasta que la cabeza me quedaba como borracha, como cuando uno ve varias películas seguidas, una cosa así. Por ejemplo, eso, los recordinos, las historias de santos, las historias bíblicas, bueno, digamos, eran los relatos. Entonces, esa unión de las dos cosas, la valoración de los otros y la valoración de la lectura, digamos, o el placer que me daba leer historias, por supuesto después fui mejorando mi condición lectora, digamos, aprendiendo a seleccionar y demás. Pero esas dos cosas han estado unidas siempre. Y yo, cuando la escritura empezó a tener para mí una cuestión pública, digamos, empecé a publicar, empecé a tener lectores y demás, yo soñaba, digamos, con el día en que me jubilara o no sé qué, para solo escribir. Siempre hay esa fantasía de quien escribe, de un continuum, como que uno no va a tener nada que hacer y se va a sentar y va a escribir y escribir. Y bueno, primero que eso no es verdad, ¿no? Porque la escritura misma se alimenta de la vida, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué escribiría si no viera, no palpara la vida? Entonces, primero que no es verdad, pero después, cuando tuve ese tiempo, porque me jubilé, fui docente de secundario, de profesorado, bueno, y me retiré, y fui cerrando los talleres, yo tenía muchos talleres de escritura, los fui cerrando a lo largo de unos años. Tuve, por un lado, la mayor crisis de escritura de mi vida, porque nunca me importó, ni antes ni después, no escribir ahora, escribir más adelante, pero en ese momento, ese tiempo que fue cuando me fui a vivir a donde estoy viviendo ahora, de pronto, no sé, tenía todo el tiempo y no me servía, ¿no? La costumbre de escribir en el obstáculo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el descubrimiento de que no me alcanzaba con escribir. Siempre necesité algo de eso con los otros, ¿no? La lectura, llevar en una escuela, la colección de narradoras, la difusión de ciertas escrituras, el enlace de unas personas con otras, que me sale así como, como parte de esa matriz. Nunca me alcanzó, porque necesité siempre de esa cosa con otros, ¿no? Que a veces también me da pesar, porque a veces me excedo y entonces tengo que estar... Mi vida ha sido siempre como regular eso, para que me siga alimentando, porque bueno, eso es el mayor aprendizaje, y a la vez no me agobie. De nuevo volvemos al asunto del diálogo. Quiero decir una cosa muy chiquitita. No te damos el micrófono. No, es una cosa muy chiquitita que me parece que estamos acá un montón de gente, y acá pasaron cosas muy importantes que viene Lucy Robledo, viste vos, esto que contaste con la Ceci, me parece que es precioso. Yo no sé si se advierte esa semillita que se fue sembrando desde el 83 hasta ahora. El otro día leí en una entrevista en Página 12 sobre una autora que me encanta, muy joven, se llama Camila Fabri, acaba de ganar el premio Herralde, no el premio, sino... Sí, el segundo, sí. Y le preguntaban a ella cómo empezó a escribir. Y Camila Fabri dice, porque yo era muy chica, estaba en el colegio, era una nena muy tímida. ¿Me escuchan igual así? Era una nena muy tímida y leí Tengo un monstruo en el bolsillo de Graciela Montes y empecé a escribir. Y digo, si no hubiera sido por la Tere, por la Ceci y por este montón de gente que se puso a trabajar con una... Bueno, pero nosotros vinimos después. Quiero decir que hubo un momento fundante del campo de la literatura, muy fuerte en el 83,
Y digo porque un poco la pregunta de la Susi va ahí. Y vos tuviste una presencia tremenda en ese momento fundante. Sí, digo, quería rescatar, nunca había leído de un autor serio, puesto en un lugar así tan serio como, bueno, como una persona que accedió al premio Arralde o como estos lugares muy serios de la literatura, dijera algo tan hermoso como, bueno, nombraran una obra de la literatura destinada a los más chicos como lo que la decidió escribir. Lo quería contar. Sí, es muy hermoso eso y también, claro, uno puede decir que durante muchos años, bueno, hemos luchado mucho con eso, que la literatura infantil es también literatura, bueno, años tratando de marcar eso, ¿no? Y bueno, hoy creo que eso se ve de otra manera, ¿no? Tardó mucho, porque claro, empezó a circular, después, bueno, se vendía, o había muchos libros, o había escuelas, pero el lugar, lo que dice Laura, ¿no? El lugar del reconocimiento, de la valoración literaria y demás, no le había llegado, o sea, hubo mucha resistencia ahí. Bueno, es como con la escritura de las mujeres, por otra parte. Sí, el trabajo, por eso digo, nuestro contexto es en relación de la infancia y como seguimos en el ámbito de la conversación, de los diálogos, todo lo contrario del monólogo, es de hablar y escuchar. Y entonces uno observa en los libros de la Tere, como un libro y otro libro, ese diálogo, ¿no? Y me parece que en los epígrafes, tus epígrafes, tienen un efecto de diálogo con el lector, supongo, no sé cómo dialogas con vos y esa obra, pero sí en términos de lector, uno se acerca y de pronto observa que una cita del abogado más hermoso del mundo puede llevar a los abogados, creo que habla de una realidad totalmente distinta, supongo, bueno, no sé, esos pequeños textos que dialogan y que ponen en el arte de narrar, vos usás uno que inmediatamente pone en diálogo. Para que florezca la flor de loto es necesario el fango, proverbio budista. Te lanza así y arranca el arte de narrar. Entonces, pero ya en un lector, bueno, en el Estéfano, que tenía así y también quería, pues sí, conversamos un poco. Bueno, como ese diálogo, que como lector, si tomamos eso, ya nos pone en... Claro, porque a mí me interesan mucho los epígrafes, nunca son un adorno, digamos, nunca es que, sino que esa frase me llevó al texto, o escribiendo el texto apareció eso que había leído y lo fui a buscar. A veces leyendo cosas, digamos, en las lecturas, me aparece una frase. Los días estaba leyendo, bueno, un libro de política que no tiene nada que ver, y me apareció una frase que digo, la fui a poner en un cuento que estoy escribiendo. Sí, los epígrafes me son muy importantes. Nunca he querido que fueran un ornamento, sino que tengan que ver, incluso a veces en algunos cuentos está el epígrafe y reciclado dentro, en el texto, la misma frase. Por ejemplo, hay un par de cuentos de no a mucha gente le gusta esta tranquilidad, donde el epígrafe después se forma parte del texto adentro. En Cacería, por ejemplo, hay uno que yo digo, bueno, me parece que poco lo cuento así lo advierte. Hay una cita de Borges, pero no está como cita, sino que está masticada dentro del relato de lo que les parece, lo que les pasa a este club de mujeres come hombres, que es, dice como en el poema que Diana más amaba, el laberinto múltiple de pasos, y es de un poema del general Laprida va
como Chalmuel. Entonces, bueno, son juegos también, ¿no? Pero siempre tienen mucho que ver con eso. Y también son, digamos, bueno, es mi relación con lo leído, digamos, ¿no? Que es diversa, digamos, porque si yo tuviera que decir algo, es que leo de modos muy, digamos, textos muy diversos. Porque leo ensayos, leo poesía, leo crónicas, leo, qué sé yo, novelas, cuentos. Leo también mucha, no sé cómo se llamaría, basura, porquería, no sé cómo se... Sí, ¿ah? Como en la infancia, ¿ves? Ay, para mis columnas, por ejemplo, para mis columnas radiales, bueno, yo paseo por las redes, por lo que pone la gente en Facebook, eso me da una idea, me lleva a otro lado, lo busco, leo, busco mi libro. Entonces, está bastante alimentada sobre todo esas crónicas, bastante alimentadas no sé cómo llamarlo, porquerías, no sé cómo decir, de cosas, de restos, podríamos decir, de restos, de lecturas no canónicas, no consagradas, no emergentes, sino como restos de lectura, que por supuesto después tienen mucho trabajo, mucha cocción, ¿no? Pero que me traen cosas. Yo creo que un escritor es un gran reciclador. Que un buen escritor es un gran reciclador. Se reciclan lecturas, escuchas, historias, memorias, frases, bueno, todo puede ir a parar. El secreto está en cómo se cocina eso de modo que ya no se notan los ingredientes, sino que se convierte como en una sola cosa. Y cuando uno está escribiendo, hay un punto de la escritura en que siente que se va transformando, como si uno amasara. Vos ayer leías lo de escribir y lo de leudar o cocinar, amasar creo que era, ¿no? Sí, exacto. Hay un momento, todo es una bolsa, por lo menos a mí me pasa, todo es una bolsa de cosas medio incoherentes, y en ese trabajo con la palabra, en algún momento, más tarde, más temprano, a veces nunca, empieza algo a cuajar, digamos, ¿no? Y se va, ¿no? Y uno nota la temperatura que va tomando la escritura. Cuando yo te insisto con lo de la conversación y lo del diálogo, sí. Porque ya que estábamos en el teatro, traje El incendio, que es una obra en la que el escenario del asunto es el escenario. Claro. Y parte de Kierkegaard. ¿Querés leer la voz que bueno, claro. Søren Kierkegaard, bueno, es un filósofo, un existencialista cristiano, y tiene muchos como aforismos, frases que con cada una uno podría escribir cuentos. Dice, y yo lo tomo porque eso les quiero decir también, el epígrafe a veces es, muchas veces, en este cuento particularmente, en otros de La Durmiente, es también un homenaje a aquel que hizo el texto que le dio base a lo que uno ha escrito. Y a la vez también es mostrar el camino, ¿cómo le llaman cuando es con los alimentos? No, es la ruta que hace... ¿Cómo? No, nada de eso. Es como en la calidad de cómo se le ha pagado el que trabajó, como, bueno, tiene un nombre. No. La trazabilidad. Bueno, no importa, lo escucho en casa seguido, pero... La trazabilidad. Claro, es como... ¿Ah? No importa.
La trazabilidad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, donde se ve de dónde proviene, cuánto le pagaron, si ha sido precio justo, etcétera, etcétera, el origen. Y bueno, la cita permite ver el origen. Digamos, no es que la Tere se afanó una historia y se escribió un cuento, sino que el cuento lo escribió, tiene que ver con eso que tomó y eso que tomó está ahí para quien quiera verlo. En un teatro se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió para dar la noticia al público, pero creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. A su vez esto se vincula con algo que mi mamá me contaba, que es esta historia de que al payaso no le cree nadie, que es algo que está, seguramente Kierkegaard también lo habrá tomado de lo popular, el hecho de que si alguien está vestido de una determinada manera, lo que dice es entendido en ese contexto, y no, bueno, y entonces, por más que diga una verdad, eso se entiende como una payasada, digamos, ¿no? Y bueno, luego yo escribí este cuento que Isban editó en la colección de cuentos del eclipse, de los libros álbum del eclipse, perdón que me está corrigiendo el editor, sí, con ilustraciones de Gabriela Bulín muy bonitas, porque Gabriela hizo, no es un libro que haya circulado tanto, porque el editorial después, bueno, nuestra querida dueña de la editorial murió y la editorial se cerró, entonces bueno, es un libro que, digamos, tal vez ahora no tiene tanta circulación, no sé. Sí, está publicado por Topito en Uruguay, sí. Gabriela Bulín hizo como una especie de esculturas en papel y las fotografió. Hace poco lo conocí en una circunstancia que nada que ver al padre de Gabriela y me dijo, yo soy el padre de la ilustradora del incendio, me tenía con el ventilador abajo de la imagen porque hay todo un juego de luces, de sombras, entonces el padre y toda la familia colaboraba para que ella hiciera esto. Bueno, lo que yo hice acá es contar eso mismo que cuenta Kierkegaard, pero jugando con la lengua, digamos, ¿no? Yo lo traía, además de que la escena está sucediendo en el escenario, como en la obra, porque me parece que nos pone en ese punto, Laura lo decía, respecto del lugar de la literatura infantil, porque el suceso es un suceso, partiendo de la cita de Kierkegaard, es un suceso, parece destinado a un pensamiento adulto. Incluso el lugar del payaso que sale a decir algo, la gente no le cree, dice la verdad, la gente no le cree, pero sin embargo lo va a ver al payaso, bueno, como tiene una lectura en el mundo adulto, porque además pone en el lugar del ridículo y la imposibilidad de entender lo que está sucediendo a los adultos, que generalmente los adultos son los que siempre saben. Entonces ese planteo de todos adultos mirando una obra, saben que es un payaso, entonces deducen nada de lo que diga que soy, pero a su vez eso los conduce al incendio, a la muerte. Entonces, ¿cómo me parece que es el lugar de ofrecerle a los chicos algo que pone en tela de juicio el comportamiento absolutamente peligroso? O sea, esas personas no habría que creerle a un sujeto que no es capaz de ver así la realidad. Entonces me parece que hay esa relación con la infancia que yo te decía. Sí, a mí nunca me importó demasiado. Yo voy a hacer una aclaración, porque esto es algo que me preguntan mucho. Cuando estoy escribiendo, me interesa mucho el lector, un lector interno, digamos, soy yo la representante siempre de ese lector, pero no me importa mucho quién lo va a recibir. Me parece que ahí después hay una tarea del editor que dice, bueno, esto, bueno, a mí, porque me parece importante eso, a lo mejor esto va a una colección para niños, esto va a una colección para grandes, esto, bueno.
¿Por qué digo que no? Solamente me aparece el receptor niño en los libros que he hecho para muy pequeños. Benjamino, puedo nombrar, Benjamino, el zapatero pequeñito, Fefa, por ejemplo. Pero cuando yo escribí La Durmiente, aunque ahora en un libro que está, digamos, en una colección para niños, o no sé, para todos, porque también lo leen adultos, qué sé yo, pero, por ejemplo, yo no me imaginé que eran varios cuentos. Creo que también estaba el incendio, sí. Estaba el incendio, estaba... Voy a sacar esto de tu cara. Estaba el incendio, La Durmiente, Trenes, creo que estaba Solgo también, no me acuerdo. Bueno, El caballo de Chansú. Había varios y primero podían ser microcuentos. Podían ser microcuentos varios juntos, sin ilustraciones, en un libro para adultos, perfectamente podrían ser microcuentos. Y La Hora del General. Y Juan vino a casa, yo le leí, vino de paseo, leímos algunos, y él me dijo, él es el de las cosas imposibles, todos estos cuentos ilustrados, bueno, un libro carísimo, nadie lo quería. Entonces, así fue que en algún momento decidimos partirlo, digamos. Y él tomó, vos tomaste 2 y tomaste 3. Bueno, El caballo de Chansú fue a otra editorial después. Pero tiene todo. Claro, claro, y el otro lo editó él. Entonces han ido por separado, con ilustraciones, con muchas ilustraciones, en una colección determinada. Entonces viene esto que yo siento que el tema libros para niños, voy a decir, en vez de decir literatura infantil, es una categoría que no incluye solo los textos, sino en líneas generales es el texto y cómo está editado, cómo está acompañado, qué tipo de la tipografía, la ilustración, la tapa, el papel, la caja. Bueno, hay muchas cosas que intervienen ahí, no sé qué pensás vos, Susi. A mí me gusta un concepto que es el de literatura vigilada. Pero contéstame esto que te digo. Sí, a mí me estaba pensando en eso porque creo que hay un prejuicio respecto de esa posibilidad de diálogo con lo escrito de los niños. Entonces esto es posible que no tenga ese catálogo, porque cuando nos corremos de ese lugar de vigilar, controlar qué es y qué no es, y si corresponde o no, para que algo aparezca. Para que algo aparezca tiene que bajar esa vigilancia, confiar en el diálogo posible de ese texto con ese lector. Sí, que no existe muy fuertemente en los libros para niños, pero no solo, porque la otra vez me invitaron a una mesa de poesía y el coordinador, que sabe mucho de poesía de distintas épocas, dice la aduana del pensamiento, dijo. Hay que cuidarse de la aduana del pensamiento. Entonces, bueno, también, ¿no? También eso. Sí, a mí me parece que son importantes todos los que intervienen en un libro. Por eso me parece importante el editor también. Porque, bueno, a mí me ha pasado, bueno, estoy llena de ejemplos de lo que he hecho que han ido a parar en lugares que yo creo que así yo entré en la literatura como autora, digamos. Por ejemplo, los cuentos del Anillo Encantado, yo le había mandado uno a Canela, que era la directora de colección, para los bolsillitos, ella me pidió otro, no había publicado nada, me pidió otro, yo le mandé varios para que eligiera, cuando los tuvo juntos me dijo voy a hacer un panflauta juvenil, color negro para jóvenes. Estéfano se lo mandé para que ella se lo entregara al editor de adultos, que era Chicharrón, y en ese momento yo, bueno, prosa, ¿no? Y como yo no lo conocía a él, ni tenía llegada, y ella ya me había editado El Anillo Encantado, le pregunté si ella se lo podía entregar, y cuando yo se lo todo por correo, ¿no? Y yo se lo mandé, y ella
que es una inmigrante. Entonces también hay algo ahí de lo que le interesa a cada quien. Me dijo, no, yo esto lo edito yo en la colección Jóvenes Lectores. Y la verdad, también debo decirlo acá, que fue muy bueno, porque Stefano en la literatura para adultos, no sé, un libro entre tantos libros. Y en cambio en esta franja, bueno, fue un libro que tiene, porque se sigue reeditando y demás. Al comienzo le fue bastante difícil, digamos, tuvo muchas devoluciones por el tema, eso también es interesante. Tuvo muchas devoluciones porque había unas escenas, bueno, muy pequeñas, muy así, pero algunas alusiones eróticas, por decirlo. Lo devolvían las escuelas. Después, bueno, cuando lo reedita la editorial, el libro circula perfecto. ¿Es el libro el que cambia o es la condición lectora de mi país lo que cambió? El trabajo de tantos formadores de lectura, que, bueno, la ESI, etcétera, que hicieron que ese mismo libro ya no fuera devuelto. Entonces también, otra vez, ¿no? Lo que uno hace y lo que hace el contexto, lo colectivo, también. El coro, todo esto que vos nombrabas como coral. Bueno, a mí me parece que ya debe estar pasando la gente, ¿no? Susana y González, creo que sería interesante, al menos brevemente, ya que están ambos, que comenten un poco la relación de trabajo, el vínculo que se establece entre el autor textual y el autor ilustrado. Qué bueno, Adriana, sí, o sea que cuando te decía lo coral, estaba pensando también que cada libro se enmarca en un diálogo con unas historias de uno, todo eso, incluso esas lecturas de basura que vos decís, que me parece que es interesante para pensar que no hay ese purismo, o sea, bueno, ella solo lee, solo mira películas bueno, que eso también es lo que hacemos en la infancia, picoteamos de todo, bueno, y que un escritor no está solo, y ese diálogo es muy valioso. Y me parece que también hay una posición del escritor respecto a escuchar, bueno, el diálogo de nuevo, porque además tenés ese diálogo con distintos personajes, porque digo, no es lo mismo un editor como lo ha sido Rizwan, que conoce desde adentro como autor, como artista. Entonces ahí, y ese bueno, también acá está Laura Luciani, que ha sido mi editora también de Solvo, que ha hecho una edición preciosa. Acá está, date vuelta para que te vean. Claro. Bueno, ¿ves? Y cada libro también es una aventura con ese coautor, ese socio, esa socia, y con el editor también. En todos los casos el editor, una cuestión, una devolución, una mirada general, pero particularmente en esta zona de libros me parece que el lugar del editor es muy importante. Claro que a veces tenemos, como en el caso de Istvan, que bueno, además de ser un autor total, en nuestros casos, digamos, de asociación, que ha sido en varios libros, digamos, tenemos la autoría compartida, pero él también tiene la experiencia de editor, entonces, bueno, ahí ya hay otro, no todos los artistas tienen ese plus, ¿no? No sé, tal vez si alguien quiere preguntarle algo. Yo lo que iba a decir con respecto a lo que decía Adriana, es que yo, bueno, a lo mejor, espero que no me desmientan mis editores acá, pero yo no me aferro a una imagen previa mi personaje tiene que ser así o así. No, nunca me pareció, ni en este caso, ni en el caso, por ejemplo, ahora se está trabajando por una representación de un cuento mío, El Vestido, que va a salir en el Teatro San Martín, en el de Buenos Aires, no, el teatro, sí, el de la ciudad, sí,
están ensayando, bueno, es una versión con muñecos de tamaño grande. Y claro, bueno, ella, la directora me dice, mirá, yo agregué tal cosa porque agrego un muñeco más, una muñeca más. Bueno, o sea, me entrego porque me parece que esa es ya la creación del otro, no la mía. Es sobre lo mío, alguien hizo otra cosa que yo me sorprende y mi experiencia ha sido siempre muy buena en ese sentido. Lo que me ha venido, no sé si es porque he tenido suerte o porque dejando que el otro, mientras más el otro agregue, digamos, haga de su propia cosecha, me parece mejor, ¿no? Estoy pensando que acá tengo también a la mujer del cineasta. ¿Dónde estás? A ver. No estás. He ido a la mujer del Luis Imov. Es se fueron a... Sí. Ah, sí, Lorena. Me perdí con el apellido porque como es el marido de la... Claro. El marido de la Lorena. Bueno, también en ese caso, ¿no? La libertad del otro es lo que me ha devuelto a las mejores cosas para mí. Sobre todo la sorpresa de ver qué hace el otro con algo que uno... Y con los abogados, ¿vos fuiste parte de Los abogados, que es una experiencia que quiero mucho, lo hizo acá Santi, ¿verdad? No, ¿dónde era? En Belleville me parece que era. Bueno. Sí, por acá relativamente cerca, sí. Con los abogados, por ejemplo, yo les di el cuento, porque los conozco antes de que estuviera publicado, y ellos hicieron algo muy interesante a mi juicio, porque es el cuento, en ese caso es el cuento tal cual. Le quitaron algunas partes, pero no le cambiaron palabras. Es como decir, bueno, lo edito, le quito, para hacerlo un poco más breve, pero no le cambiaron palabras. Hay una sola que le han agregado, que la otra vez me dice que una lectora dijo, esa no la puso la... Sí, y es porque en el original dice salame y en ellos han puesto lengua a la vinagreta porque hay una cosa con la lengua que habla así. Dice, eso no lo puso la... pero ellos ahí la dramaturgia sería, la han hecho en el cuerpo. La hace Santiago en el cuerpo. Y eso es muy difícil llevar esto, no sé, al cuerpo, ¿no? Y hacer las transformaciones, porque hay transformaciones, pero son corporales, son a partir de lo corporal y de los objetos. Eso me parece impresionante. En Lengua Madre, por ejemplo, yo no intervino en nada y me parece que han hecho un trabajo de dramaturgia muy bueno. Siempre, la he visto varias veces, digo, ¿cómo han puesto todo? Entonces la novela es excesiva, porque todo está en esa obra, ¿no? Claro, pero son otro lenguaje. No, distinto en el caso de un editor en los libros para adultos, tal vez que te diga esto así, esto no, porque es sobre tu lengua, sobre tu tema. Ah, me imaginé. No, yo ya no me gusta el editor que empuja para intervenir el texto. Así como suelto para que el otro haga también con lo mío, sí escucho. Si un editor me dice, mira, a mí no me gusta, tal vez lo retiro. Me ha pasado. O si me piden que saque algo, por ejemplo, he retirado. Hace muy poquito dimos de baja, digo, porque tengo una representante, Clara y el hombre en la ventana en Corea, en una edición coreana, porque contrataron, estaba pautado un anticipo, estaba hecho el contrato y tenían que pagar. Y no sé si no lo habrían leído antes, o digo, con las lenguas que se entiende,
dijeron que el hombre que cambiara, que se enamorara de una mujer. Porque es un cuento, es un libro álbum donde, digamos, uno de los personajes, bueno, le faltó coraje para luchar por lo que amaba. Y hay una pequeña referencia a eso, hay muy poco texto en el libro, y una imagen donde están los dos varones, que es el trabajo de la ilustradora, digamos, que completa, que reescribe, digamos, que coescribe con imágenes, ¿no? Y ellos dijeron que, bueno, que pedían que cambiara eso, pero, digamos, no es tampoco capricho, porque a todo el mundo le gusta cobrar un anticipo, no es que yo me sobre todo, ¿no? Pero ya no es más ya es otra cosa, porque, bueno, si hubiera, no sé, tiene otro nivel la falta de coraje, ¿no? Entonces, otro contexto. Claro, es otro asunto. Claro, exacto. Entonces, bueno, esas cosas yo en ese sentido no dudo, no dudo. No es que sea ciega a observaciones, porque a veces ha venido alguna observación puntual, bueno, como esto de una lectora de provincia y no lectora de provincia. Si el otro lo dice y a mí me parece, y, digamos, no, tampoco es que no escuche, ¿no? Porque escucha. Pero hay editores, los conocemos, digamos, uno en el métier los conoce, que coescriben novelas con el autor, que intervienen mucho. Y uno lo sabe porque en las redes aparece que estoy trabajando con el editor esta historia, o qué sé yo. No, eso a mí, ese modo de editar no me gusta tener un editor así. ¿Qué editor te gusta tener? Bueno, he tenido varios editores muy bonitos. Acá está Laura, está Liz. ¿Qué lector? Ah, qué lector. Un lector que se pregunte, que se ponga en cuestión. Y ahí a mí me parece que cuando uno escribe, también crea el tipo de lector que quiere tener. Crea o diseña o acompaña, digamos, o prefigura, no sé cómo llamarlo, el tipo de lector que quiere para sí. Entonces, escribir es también la construcción del lector que uno quiere para sí. Y yo quiero un lector que, aunque sea niño, se pregunte, se ponga en cuestión esto que vos decís del incendio, o de la durmiente, o de... Bueno, un lector que se interrogue, un lector que dude, un lector... No quiero un lector adulador, digamos, que me diga todo, que me diga el texto, porque bueno, yo no me encuentro necesariamente con él. O sea, un lector que lea como a mí me gusta leer. Eso es, que uno, bueno, uno se pregunta, que uno se conmueve, o que uno rechaza un texto, que uno lo abandona, o que no... Eso. Muchas gracias. Bueno, han sido tan generosas, aparte de ser grandiosas, nos han regalado más de su tiempo. Les agradecemos, fascinante ese mundo, desde la escritora en este caso. Y bueno, invito a Maricel, a la Mari, porque tiene algunos anuncios que darnos. ¿Me escuchan? Subí, así. Ahora nos vamos a trasladar al Instituto Superior Martínez Subirino. Ahí a partir de las 11:30 o a lo mejor un poquito más, cada uno ya está dispuestas en las aulas y en las puertas de cada aula están las listas de quienes tienen que participar en cada uno de ellos, ¿no? Por la duda que se hayan olvidado. Mari, una cosa, perdona, me parece que fue muy mezquino el aplauso para las dos mujeres. Dale por más. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí nos apuramos y dar esos detalles.